Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión les quiero mostrar cómo forrar tres libros. En este caso son libros de la SEP para ahora que regresen los niños a clases, utilizando un tramo de hule cristal. Pues bueno, este es mi método que yo utilizo. Yo espero que a ustedes les sirvan. Les voy a enseñar cómo forrar con un tramo de plástico. Nos alcance a forrar tres libros y cómo forrar los libros con este plástico o hule cristal que le llaman. Los materiales que vamos a utilizar es una navaja o cúter, va a ser unas tijeras, ¿sí? Vamos a necesitar un objeto pesado. En este caso pues yo estoy utilizando unas pesas, son de 10 libras. Nos va a ayudar para sostener tanto el hule como los cuadernos. Y cinta adhesiva, puede ser con su despachador o sola. Ok, bueno, vamos a comenzar acomodando las cosas de cómo hacer el primer corte para forrar tres libros con un tramo de hule. Ok, miren, lo primero que vamos a hacer con el hule cristal, miren, aquí está todo el hule colgando. Vamos a tomar un primer tramo y vamos a poner tres libros, ¿sí? Uno aquí en la orilla, en las orillas y en el centro. Y más o menos calculando pues unos 2 o 3 centímetros de grosor que quede entre los libros. Obviamente aquí este corte está chueco. Nosotros vamos a emparejar los cortes con la orilla de la mesa. Vamos a utilizar el cúter y vamos a utilizar unos objetos pesados para que no se nos mueva el hule a la hora de realizar el corte con el cúter. Ok, ya aquí tengo yo dos pesas. Ya puse los tres libros, más o menos la distancia que necesito para poder trabajar en su aplicación de plástico. Ok, y pues bueno, voy a empezar a cortar aquí el plástico con el cúter. Y me vengo así toda la orilla de la mesa. Vengo sosteniendo el plástico para que no me jale el plástico de que está aquí en la mesa. Y llegando aquí ya a la orilla, pues terminamos lo más parecido al corte. Levantamos nuestro plástico y lo ponemos en otro lugar. Ok, entonces miren, ya aquí ya tenemos el primer tramo de plástico. Y vamos a empezar con cualquiera de los tres libros, el que ustedes gusten. Yo voy a empezar por este, que está más grueso que los otros dos. No importa el orden. Ok, miren, ok. Ahora lo primero que voy a hacer es poner mi tramo de plástico y la orilla aquí de este lado. Voy a poner la parte de enfrente de la portada hacia abajo, porque es la que voy a empezar a pegar, ¿sí? Y calculo que el libro quede casi a la misma distancia en ambos lados, el plástico. Si ustedes ven que su orilla está muy irregular, la pueden emparejar con un corte en el cúter. Si no, así la pueden dejar, si no está muy irregular. Ok, vamos a colocar un objeto pesado en el libro para que no se nos mueva el plástico ni el libro. Y vamos a comenzar haciendo un corte en las esquinas en diagonal, ¿vale? En ambas esquinas de este libro. Vamos a hacer un corte en diagonal. Vamos a levantar el cuaderno, únicamente que nos quede la parte de la portada o la pasta aquí junto al hule. Vamos a hacer el primer doblez. ¿Sí? A ver si se alcanza a ver con la cámara. Vamos a doblar esta parte y vamos a pegarlo con cinta adhesiva. Aquí pongan la cinta adhesiva la cantidad que crean ustedes necesarias para que quede bien pegado el hule a la portada del libro. ¿Sí? Péguenlo bien. Pegamos tres
Ok, aquí ya está bien pegado. Y ahora vamos a dar la vuelta al libro. Aquí ya está. Lo vamos a emparejar. No lo jalen demasiado porque miren, se dobla. Entonces, déjenlo holgadito de aquí de la orilla. ¿Sí? Que su portada no se levante. Y vamos a traer esta orilla, este plástico, lo vamos a girar para poder realizar el corte aquí sobre la orilla de la mesa. ¿Sí? Ahí ya lo estoy estirando lo mejor posible. Lo pego la costilla, la empujo para que quede bien pegadito el plástico, pero sin jalarlo demasiado, porque miren, ya ven, si lo jalamos demasiado se pandea la portada del libro, se jala y se pandea. Entonces aquí lo estiramos lo mejor posible, lo vamos empujando para que quede la costilla pegada y medimos más o menos qué tanto queremos hacer el doblez. Ponemos nuestro objeto pesado para que no se nos mueva al momento de realizar el corte. Realizamos el corte y este plástico nos va a servir para otros 2 libros. Lo apartamos. Nuevamente cortamos las esquinas. Quitamos estas esquinas de acá. Movemos un poquito esto para levantar las hojas y lo mismo, que quede únicamente la pasta. Doblamos nuestra siguiente parte de plástico y utilizamos cinta para adherirlo al papel. Listo. Ok, ya tenemos pegada, bueno, adherida estas 2 orillas, la parte más larga de las portadas del libro. Ahora tenemos que adherir o doblar estas partes, pero si se fijan, pues también está muy gruesa de ambos lados. Entonces lo que vamos a hacer es realizar un corte. Igual medimos más o menos una distancia prudente, adecuada, 1,5 centímetros, 2 de ancho. Ponemos nuestro objeto pesado para que no se nos mueva el libro y comenzando el corte de la costilla hacia afuera del libro, vamos a recortar el excedente de plástico. Aquí nos vamos sobre la orilla de la mesa para que nos quede parejo y realizamos lo mismo del otro lado del libro. Ponemos nuestro objeto pesado, más o menos medimos qué tan ancho queremos que quede el doblez y lo mismo, cortamos, vamos agarrando el plástico con los dedos y ya, listo. Ahora vamos a generar 2 cortes en diagonal de cada lado, uno en esta parte que es la parte de enfrente del cuaderno, separado de la costilla hacia fuera del cuaderno, más o menos 1 centímetro. Vamos a hacer un corte en diagonal, uno aquí, podemos jalar el cuaderno y el otro en la parte de abajo y lo mismo hacemos del lado contrario. Ponemos nuestro objeto pesado, cortamos en diagonal, más o menos dejando 1 centímetro del corte hacia la costilla. Y ahora sí, vamos a tomar nuestro libro, lo vamos a girar del lado donde se abre. Y sosteniendo con nuestra mano las hojas y la portada, vamos a doblar esta parte de aquí adentro. ¿Sí? Si tienen alguien que les ayude a sostenerlo, así como aquí mi ayudanta, está bien, pero no lo jalen demasiado hacia afuera porque se deforma el plástico. Déjenlo así un poco holgado y vamos a ponerle cinta adhesiva. Aquí está la primera. La segunda. Aquí esta parte sí es importante que tengan la ayuda de alguien que les sostenga esto. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes dejan caer el libro así, se va a deformar el plástico y les va a quedar todo chueco.
Entonces tiene que quedar lo más cerrado posible, ¿sí? Aunque esté curveado, y ya nada más pegar las cintas adhesivas aquí al plástico, ¿sí? En ambos lados. No tienen que... Si aquí les queda un plástico muy excedente, pueden... A ver, así es. Pueden cortar la orilla y ahora sí lo doblan bien y empiezan a pegar. Un poquito, ándale, sí, sí. Levántale y pegamos la última esquina. Listo. Ahora procedemos a realizar lo mismo con la siguiente parte. Vamos a sosténgalo, por favor. Gracias. Vamos a doblar nuestra orilla y vamos a poner cinta. Y ya para finalizar, ya únicamente esta orilla que nos hace falta. Y ya terminamos. Listo, cerramos nuestro cuaderno, nuestro libro, y ya únicamente ahora con el cúter cortamos el excedente de plástico que nos quedó de la costilla. Y listo, miren, ya tienen ustedes aquí un libro forrado. Ahora con el tramo que nos quedó vamos a realizar el mismo movimiento con los otros dos libros. Tomamos nuestro plástico, ponemos nuestro libro. Ok, entonces vamos a tomar el resto del plástico. Ya hicimos el primer corte con este libro, perdón. Tomamos el segundo libro, ¿sí? Y lo mismo, lo vamos a poner aquí en la orilla. Aquí como esta orilla ya hicimos los cortes de este, ya debería de estar parejo. Lo mismo, vamos a tomarlo y para que nos quede derecho, le hacemos un doblez aquí y vemos que pues más o menos tenga el mismo ancho, ¿no? Que no se nos vaya así o así más chueco, vaya, que esté parejo el ancho, ¿no? Que tiene de este lado los cuadernos. Entonces hacemos lo mismo, ponemos nuestro cuaderno, nuestro objeto pesado, cortamos las esquinas y vamos a hacer todo el procedimiento que hicimos con el libro anterior.